Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este su programa de Signos Vitales, un espacio donde promovemos hábitos saludables y mejoramos el bienestar general a través de los diferentes temas que traemos cada 8 días para ustedes, nuestros queridos televidentes y, por supuesto, seguidores de las redes sociales de AUPAN Televisión. Hoy estaremos con la fonoaudióloga Ana Gabriela Noreña Suárez. Ana, bienvenida. Hola Lina, muchas gracias por la invitación, agradecerte a ti y al equipo de UPAN por estar aquí. Es un espacio muy especial porque vamos a dar a entender muchos temas de fonoaudiología a los padres y a los docentes. Así es, Ana, según el Ministerio de Salud y Protección Social, cerca del 7% de los colombianos presentan algún grado de pérdida auditiva. ¿Qué tal si iniciamos contextualizando, informando a nuestra audiencia sobre qué se considera una pérdida auditiva y si existen algunos tipos? Sí, Lina. Entonces, una pérdida auditiva se puede definir como no percibir los sonidos, tanto agudos como graves, puede ser en niños y adultos. Vamos a hablar principalmente en niños. La pérdida auditiva puede ser tanto desde la parte conductiva, que se da en el oído medio, que sería la parte de los huesecillos, martillo, yunque y estribo, o la parte del nervio auditivo, que sería la parte, el nervio, ¿cierto? Que se afectaría al nervio. Y también se puede dar de forma mixta, que se afecta tanto el nervio como la parte sensorial. Bueno, vemos Doc que vino acompañada con este objeto, lo podemos llamar así, o herramienta de trabajo, para que también nos oriente mejor sobre este tema de la audición. ¿Cómo podemos detectar a temprana, no sé, edad, el tema de la audición cuando se está presentando alguna pérdida? Listo. En los niños se hace un tamizaje auditivo en el primer mes. Es esencial que en las clínicas, en los hospitales, donde nazca el niño, lo realice. O sea, la idea es que lo hagan antes de que salgan de la clínica, en ese primer mes de vida, porque en ese primer mes de vida es donde el niño se va a empezar a estimular y es clave detectar a tiempo de que eso no se presente, ¿cierto? Hay un tema, estuve por ahí consultando sobre el tamiz auditivo neonatal. ¿Qué es esto dentro de la audición? Bueno, entonces el examen para el niño y es neonatal porque entra en el primer mes de vida, porque ya después del primer mes de vida ya no contaríamos como un niño neonatal. Ok, bueno, ¿afecta la pérdida auditiva otro tipo de desarrollo como lo es el lenguaje, por ejemplo? ¿Qué tan importante es? Es demasiado importante ya que si yo no escucho, no voy a poder, por ejemplo, adquirir vocabulario, conocer el entorno, la parte sensorial que me acompaña para el desarrollo. Ahí súper importante, Ana, que los padres estén muy pendientes de sus hijos. Por ejemplo, si todo el tiempo están, ¿qué? Perdón, ¿cómo? No escuché. Está como muy alertas de alguna manera. Sí, esa es una de las formas en que los padres llegan a consulta y es que llamo mucho al niño y no gira. Lo llamo 3, 4 veces y el niño no gira. Entonces, esa es una de las formas de detención en ellos. Ujú. De pronto, como algunas otras recomendaciones a la hora de estar pendientes. Que haya un retraso en su desarrollo del lenguaje. Los niños adquieren el lenguaje más o menos de los 12 a los 18 años y que no aparezcan estas primeras palabras. Eso es un signo de alarma, que el niño no me hable, que el niño recién nacido no se sobresalte con el sonido, sino que se quedan totalmente quietos. Ok, pero también podría estar relacionado con el hecho de que hay niños que no comparten con otros, que son muy solitarios. ¿Lo podemos malinterpretar de alguna manera? No, porque tienden a aislarse. Si yo no escucho, entonces no quiero compartir con otros niños porque no me van a entender o no los voy a escuchar. Ok. Bueno, ¿qué barreras pueden enfrentar los niños con pérdida auditiva en las escuelas? Que es algo muy importante y también dejarle esos mensajes a a los docentes para que ayuden en esa parte de la audición. Bueno, ellos se van a enfrentar a barreras en la parte escolar, en tanto lectura, escritura, ya que si yo no escucho, no, o sea, no voy a entender la clase, no voy a adquirir el vocabulario, no voy a aprender a leer, no voy a aprender a escribir, no voy a aprender a socializar con los otros compañeros. Entonces, afecta mucho en su rendimiento.
Y frente a los docentes es también como aprender a hacer esta detención en los niños, bueno, está pasando algo, entonces mirar también el entorno familiar, el entorno escolar, de con qué terapeuta se puede apoyar este niño, a dónde vamos a remitir, es también como saber hacer esa detención. Bueno, qué rico que nos cuente un poco acerca de su experiencia como fonoaudióloga. ¿Cuáles son esas estrategias de trabajo con estos niños que presentan pérdida auditiva? Háblenos un poco. Bueno, Ese proceso que se lleva a cabo para ayudarles. bueno. Cuando los niños están en esta pérdida auditiva que llegan a terapia, yo trabajo con un amplificador de sonido. Que ellos escuchen su voz y que me escuchen a mí en la terapia. Y ya abordamos como los temas que él debe como aprender, ¿cierto? O sea, lectura, escritura, cómo aprender esas habilidades para comunicarse en el entorno. Ujú. Vamos a poner un ejemplo. Le llegó un niño de 8 años, por ejemplo. Entonces, como ese paso a paso del proceso para ayudarlo. Entonces, ese paso a paso es evaluar los niveles de lenguaje, cómo está el niño en su habla, si hay errores, si hay omisión, si hay sustitución en su habla. Por ejemplo, una omisión sería, en vez de decir sopa, que me diga opa. Entonces, él no está escuchando como en totalidad lo que habla, ¿cierto? Y lo que lo influye en el entorno. Bueno, tenemos el nivel pragmático, que es cómo ese niño interactúa en el medio. Entonces, en las habilidades sociales. Entonces, por ejemplo, en la escuela, si él escucha cuando se deben de parar, cuando se deben de sentar, cuando hay que hacer una fila, cuando hay que participar en clase. También tenemos el nivel semántico y es que, por ejemplo, los niños conozcan la categoría de animales, de colores, como lo normal en un niño que lo rodea, ¿cierto? Y también estaría el nivel semántico, que es como uno de los más importantes, y es esa estructuración de oraciones, que el niño pueda hablar con fluidez, sujeto, verbo, complemento, y que no se quede, por ejemplo, solamente en la palabra. Por ejemplo, tetero, no decir quiero tetero, sino tetero. Entonces, que no se queden solamente como en la palabra. Ah, ya. Pónganos un ejemplo de uno de los tratamientos que está llevando a cabo actualmente, casos con los que se ha encontrado. Listo. Actualmente tengo un niño en terapia hace un año con una pérdida auditiva. Este niño tuvo un implante coclear para escuchar, que también va pues como al oído interno, se conecta, ¿cierto? Y el implante no sirvió y la familia paró el proceso. Este niño cuando me llegó estaba en cuarto de primaria, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía comunicarse. Tú le hablabas y él no contestaba ni siquiera con gestos, sino que era muy neutral. Y hoy en día el niño ya sabe leer, ya sabe escribir, ya se comunica, ya llega a contar historias, me pasó esto, ya se interesa por la lectura, ya participa más en el aula de clase. Y aquí sería muy pertinente preguntarle sobre esas herramientas diagnósticas que utilizan ustedes en estos procesos. Sí, bueno, algo es lo clínico, lo que uno alcanza a percibir en el usuario y en la familia, que hay que tener en cuenta que no todas las familias cuentan con todos los recursos para llevar a los niños a terapia y no solamente la terapia de fonoaudiología, porque hay veces necesitamos el apoyo de otros profesionales. Y contamos con test estandarizados que uno logra como adaptar, porque en Colombia no hay pruebas para fonoaudiología. Entonces uno coge pruebas más que todo de Chile, de España, de otros países y en mi caso yo las resumo. Yo las resumo como las cosas más importantes, porque no es justo también uno decirle a una familia, es que esta prueba es muy larga y necesito 3 secciones para evaluar al niño. Entonces la idea es hacerlo en una sección y a medida que se va dando como el proceso, ir integrando todo. Ok. Bueno, Ana, en este espacio también le damos prioridad a nuestros televidentes. Vamos a conocer la primera pregunta que tienen para usted. Saludos, doctora Ana. Una pregunta muy importante que a los padres de familia nos interesa. ¿Cómo y cuándo se puede detectar una hipoacusia en los niños? Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias al televidente por realizar su pregunta.
¿Cómo y cuándo se puede detectar en niños una pérdida auditiva? Entonces, lo principal es desde el nacimiento, ¿cierto? Que el niño nos interese por las voces de las personas más familiares en la casa, que la mamá y el papá le hablen y el niño no emita gestos, que que no reaccione ante eso. Y en la parte, pues cuando ya están como más grandes, entonces sería no girar, no participar en clase, llamarlo varias veces, presentar problemas en el tema escolar, la socialización, que el niño esté muy quieto, muy aislado de sus entornos, tanto familiar como escolar. Y ahí sí entraría a visitar a un fonoaudiólogo, ¿o cuál sería como ese paso correcto? Lo principal sería un fonoaudiólogo, primero para mirar lo que hablábamos anteriormente, los niveles del lenguaje, cómo está el niño, ¿cierto? Porque hay veces puede eh, desviarse esto hacia otros diagnósticos, por ejemplo, el autismo, Claro que sí. ¿cierto? Entonces sería cómo detectar cómo están los niveles del lenguaje y se haría una remisión a audiología, que en audiología hay diferentes tipos de exámenes y ellas están preparadas como para hacer la detención. Bueno, entonces, esto en cuanto a la audición en niños. Qué bueno sería pasar también a hablar sobre la audición ya en adultos, pero antes sí quisiera como brindarle algunas recomendaciones a los padres de familia sobre la audición en los niños, ya para que pasemos a los adultos. Listo. Como recomendación, entonces tendríamos que ante los signos de alarma consultar inmediatamente. O cuando en el colegio remitan, en la escuela remitan, también prestarle atención a esto porque muchas veces los docentes entran a decirle a las familias y las familias se quedan quietas. Caso omiso, no hicimos nada y esto progresa, ¿cierto? Entonces nos quedamos con la pérdida auditiva y dejamos a un lado también que el niño está creciendo, se está formando, entonces como intervenir a tiempo. Bueno, Doc, se dice que con el tiempo perdemos la audición. Háblenos sobre la presbiacusia. Bueno, la presbiacusia en las personas adultas es que las células del oído empiezan a envejecer y esto se da más o menos alrededor de los 50 y 55 años. Ok, bueno, es como normal que lleguemos a la edad y disminuya el tema de la audición. Sí, se afecta mucho, por ejemplo, cuando trabajamos con maquinaria, máquinas, guadaña, motosierra o máquinas para prendas de vestir y no utilizamos protectores auditivos porque la membrana del oído no está diseñada para esos ruidos. Entonces, utilizo la maquinaria 10, 15 minuticos y ella se va desgastando si no utilizamos el protector auditivo. Entonces, tenemos dos factores: la edad, que ya aparece la presbiacusia, el desgaste, y el factor de que yo aumenté trabajando con ruido y no utilicé el protector auditivo. Sí, la exposición prolongada al ruido y bueno, ya lo que tiene que ver con entornos laborales y el uso de auriculares con un alto volumen también puede influir. Sí, lo recomendable es media hora al día, los audífonos, las diademas, y en un tono que si me van a hablar, yo pueda escuchar. Voy a quedar sorda, entonces sí, voy a quedar sorda porque suelo como aumentar de Aumentar. buen volumen y bueno, otro, otro tema tiene que ver con las infecciones del oído como la otitis, media crónica, estuve consultando que también puede influir en la pérdida auditiva. Sí, porque los tipos de otitis, por ejemplo, la otitis media llega acá a la membrana timpánica, ¿cierto? Entonces mira que todo está como relacionado con la membrana, entonces se empieza a desgastar. Ujú. Ok. Bueno, también los factores hereditarios, ¿es cierto? Sí, es la hipoacusia, se hereda. No pasa mucho, pero se hereda. Entonces habría que entrar a evaluar qué tipo de pérdida tiene la persona. Puede ser leve, moderada, grave o profunda o severa, ¿cierto? Ya en casos como moderada y profunda, ya necesita una ayuda auditiva. Bueno, en cuanto a la vejez, no es necesario consultar cuando soy consciente que estoy perdiendo la audición. Sí es necesario consultar. Y hay unos signos de alarma en esto y es, por ejemplo, las personas adultas cuando dejan de escuchar se aísla también
porque si yo ya estoy en una reunión con amigos, en una reunión familiar y yo ya no escucho. Me tienen que hablar más alto, tengo que hacer un esfuerzo por leer los labios de la otra persona, tengo que subirle más volumen al televisor, entonces sí hay que consultar. En las personas mayores se suele mandar audífonos, depende del grado de pérdida auditiva. Ujú. ¿Qué otras alternativas? Están los audífonos, ya hay como varias clases de audífonos y depende del grado de pérdida. Y también ya es como mirar si se hace el proceso por la EPS o de manera particular. Bueno, Doc, vamos a conocer la última pregunta de nuestro televidente. Doctor, ¿cómo me doy cuenta que estoy perdiendo la audición? Bueno, muchas gracias por esta pregunta a otro televidente. Los signos que más en adultos es que le tengan que repetir las cosas y que la misma persona lo manifieste. Es que me deben repetir las cosas, no escucho cuando me llaman o le subo mucho volumen al televisor. O en la casa le dicen los hijos, mírmele el televisor que es que eso está muy duro. Eso es un signo, algo está pasando, que no estoy colocando el volumen moderado, ¿cierto? De pronto, aquí es recomendable la higiene auditiva como para evitar que se obstruya de alguna manera. Depende. Bueno, una higiene auditiva se hace cuando hay un tapón de cera, cuando está obstruyendo la parte del, ese es el conducto, Sí. cuando un tapón de cera está obstruyendo totalmente el conducto. La membrana timpánica, bueno, vamos a hacer de cuenta que es como una barrera para nuestro oído, para la parte interna. La parte interna sería esta partecita, donde están los canales semicirculares, que son los que nos proporcionan el equilibrio al cuerpo. También tenemos el nervio auditivo. Entonces, la membrana es una barrera. La limpieza más común que vamos a encontrar es el lavado de oídos. Lo podemos hacer en casa, lo debe hacer un experto en Excel. La idea es que lo haga alguien experto, porque entonces la membrana actúa como barrera y vamos a hacer de cuenta que la membrana es un plástico, es algo muy delicado. Entonces, si hay un tapón, hago el lavado, pero me hidrato los oídos 3 días antes, ¿cierto? Pero si yo hago un lavado y no hay un tapón de cera, ¿a dónde voy? A la membrana y la puedo perforar por la potencia del agua, ¿cierto? Y el agua debe estar tibia, ni muy caliente, ni muy fría, como a temperatura, ¿cierto? Pero la recomendación es no hacer esto en casa, ir de experto, consultar si sí es necesario. Es necesario consultar porque es que en casa no tengo un otoscopio, yo no tengo cómo visualizar cómo está el conducto, cómo está la membrana, si verdaderamente tengo el tapón de cera. Y por ejemplo, sé de algunas personas que van a una farmacia, compran unas goticas, se las aplican y según ellos ya le aflojó la cera y se pueden limpiar con un copito y ayudarse de esa manera. ¿Es recomendable o es mejor no hacerlo? Bueno, la hidratación con estas gotas hay veces suele aflojarla, pero no me va a salir. Si yo meto el copito, a mí el copito no me va a sacar la cera, va a salir untadito, pero no me va a sacar el tapón, ¿cierto? Entonces no estaríamos como haciendo algo muy efectivo en el oído. Entonces, recomendaciones. No lavados de oídos en casa, ni con la vecina, sino acudir o a urgencias, ¿cierto? A consultica médica o acudir al servicio de fonoaudiología o otorrino, que también hace esta higiene auditiva. Muy bien. Ana, ¿qué tan frecuente es que los adultos la visiten en consulta? Me visitan mucho para lavado de oídos. Y pasa algo y es que ya me apliqué las gotas. No, primero vaya, revise si es necesario el lavado de oídos, porque las gotas también pueden traer alguna contraindicación en nuestro oído. Se puede colocar rojo, se puede inflamar, entonces no es bueno como medicarnos de cierta manera con las gotitas del oído. Ujú. De pronto se ha encontrado que es necesario recomendarle a un paciente el uso de los audífonos y se resisten a usarlos. De pronto, ¿qué complicaciones se pueden generar? Bueno, pasa algo y es que mi vecino tiene audífonos y él no se ha acostumbrado a eso. No, es que esos audífonos fastidian.
Claro, vas a pasar de no escuchar a escuchar demasiado, entonces el cambio va a ser drástico. Entonces, por esto es que muchas veces ellos se niegan al tratamiento con audífonos. Pero sería como contradictorio buscar a un especialista en el tema que le hagan esta recomendación y no tomar pues como las medidas correspondientes. Porque ya se acostumbran a no escuchar, entonces lo dejo mejor así porque si me coloco algo me va a amplificar demasiado el sonido. Esto entorpecería el proceso con este paciente. ¿Qué tan común es, doctora Ana? Bueno, muchos acuden porque me mandaron de medicina general a hacerme una biometría porque estábamos detectando que no estaba escuchando. eh, Entorpecer en sí, no tanto el proceso de fonoaudiología, sino de la vida del paciente, porque si yo ya soy una persona de edad y no escucho, entonces, por ejemplo, para salir a las calles, no voy a escuchar los carros, las señales de tránsito, entonces es algo muy importante. Ujú. Bueno, doc, ahora sí háblenos sobre esos tratamientos que se llevan a cabo. Bueno, los tratamientos, como les hablaba anteriormente, en adultos se realizan 3 exámenes. Se realiza la biometría clínica. Bueno, si esta sale alterada, ya se mandan otros 2 exámenes que los haría la audióloga, que sería impedenciometría y logoaudiometría. Ujú. El uso de implantes, ahorita hablamos sobre los audífonos, las terapias que se llevan a cabo con los adultos. Háblenos un poquito. Bueno, en adultos, como sería más por presbiacusia o por ese uso excesivo de ruido, entonces sería más el audífono. El audífono. Y en cuanto a a la terapia como tal, pónganos un ejemplo. Llega Lina como paciente. ¿Cómo Bue es ese proceso? Bueno, terapia como tal para pérdida auditiva en adulto no, no sería como de lenguaje o de habla. Ah, Tiene que ser que esa pérdida auditiva esté relacionada, por ejemplo, con una fascia, que la fascia ocurre mucho cuando hay derrame cerebral. Entonces se puede afectar mucho las áreas cerebrales, tanto auditivas. doc, ahorita hablábamos sobre la higiene auditiva, lo que no está permitido, lo que debemos dejarle a un profesional. Ahora sí, ¿cuáles son las que sí están permitidas realizar en casa? Bueno, en casa podemos realizar una higiene básica y es cuando nos estemos bañando, porque el oído se me hidrata en ese momento y es mano contraria, oído contrario, jalan esta partecita del pabellón auricular y con el dedo pequeño, el meñique, lo meten y hacen como un arrastre hacia afuera, lo que saquen con eso. No es necesario meternos cerillitas, los hisopos se usan solamente para esta partecita externa, para limpiar esta partecita. Bueno, y ya que trajo esta herramienta de trabajo, explíquenos un poco, doc, cuando utilizamos el copito, la limpieza que debemos hacer. Bueno, entonces el copito iría en esta partecita y acá, como para hacer un arrastre de lo que tenga ahí. Puede ser polvito en personas que trabajan con herramienta o cerita que se nos acumule acá, pero la idea no sería de que ella vaya hasta la membrana timpánica. Ujú. ¿Qué otra higiene es permitida? Estas son como es la más conocida y es como la que más se usa. Ya las personas que producen demasiada cera, se recomienda higiene auditiva con otorrino, que ellos utilizan algo que es como succionar esos tapones de cera para no ir a maltratar el oído. Ujú. Ana, en ciertos lugares de trabajo es muy común el uso de los audífonos, de las diademas. Háblenos un poco sobre esas recomendaciones. Bueno, la recomendación principal es acudir a exámenes auditivos frecuentes, por lo menos 2 veces al año, realizar una biometría y ver que eh, esté dentro del parámetro de normalidad, de que no se empiece como a generar una pérdida leve y que no aumente, hacerle como el seguimiento. Y lo otro es en las áreas de trabajo, descansar, descansar de eso. Entonces yo ya llevo 1, 2 horas con diadema, hacer como una pausa activa para descansar. Y es muy común que se llega el horario de descanso y en vez de soltar,
seguimos con los auriculares escuchando musiquita, viendo videitos, entonces haga la pausa, sí, déjelos por cierto. Aislarme de la parte de ruido, tener como un momento en el trabajo de silencio, porque es necesario también para poder elaborar de forma efectiva. De pronto la han visitado por ese tema. Sí, di una capacitación en una empresa en Andes hace poquito de qué tan importante es estar alerta con la audición. Ujú. Los tiempos de descanso también generan estrés. El estrés también me puede llevar a otros síntomas, ¿cierto? De tener bastantes cosas en la cabeza y escuchar bastantes ruidos externos, entonces es fundamental el descanso. Puede perjudicar el tema de la audición. Bueno, recomendaciones finales, algo más para agregar en cuanto al tema, sobre la niñez, los adultos. Acudir en los niños, realizar el examen auditivo, el neonatal. eh, si no se puede hacer dentro del primer mes de vida, pues no dejarlo de un lado a los 2, 3, 4 meses, pero que se realice para mirar cómo está esa parte auditiva de los niños, porque los perjudica demasiado en su crecimiento, en sus habilidades. Y en las personas adultas, no medicarse con goticas en los oídos, eh, realizarse los exámenes auditivos por lo menos una vez al año. Y decirle a los padres y a los docentes también que esté como muy alerta con con los niños, cómo se están comportando, qué tanto están escuchando en clase, en su casa, cómo se están relacionando, ¿cierto? Ana, muchísimas gracias por asistir a Signos Vitales. Esperamos tenerla nuevamente por aquí. Muchas gracias, Lina, a ustedes por la invitación. Muy feliz de poderle ofrecer al público del suroeste estos temas tan valiosos. Bueno, recuerden, televidentes, estuvimos con Ana Gabriela Noreña Suárez, fonoaudióloga. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto.